Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de asesorías Prexun aquí en YouTube. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y les sigan llegando todas las notificaciones. Compartan este video también para llegar a más estudiantes. Estamos trabajando con el libro de la materia y sus transformaciones, específicamente en la etapa número 3, que nos habla de los elementos y la tabla periódica. Vamos a ubicarnos en la página 65 en el ejercicio número 2 para darle solución. ¿Qué nos dice? De acuerdo con su posición en la tabla periódica, coloca en orden descendente el carácter metálico del siguiente grupo de elementos. Recordemos que en nuestra tabla periódica podemos estar trabajando con diferentes propiedades. Por ejemplo, el radio atómico, la electronegatividad, la afinidad electrónica, y este que tenemos aquí también podemos estar trabajándolo como una propiedad que viene siendo el carácter metálico. Nuestra tabla periódica se comporta de una cierta manera y por eso le pusieron así, periódica. El carácter el carácter metálico de los elementos tiene una cierta manera de comportarse en la tabla periódica. Recuerden que tenemos elementos que son metales y no metales, y eso también me ayuda mucho a saber cómo se va a comportar el carácter metálico. ¿Qué quiere decir el carácter metálico? Pues que un elemento va a ser más metálico que otro elemento. ¿Y cuáles van a ser los elementos más metálicos? Los elementos más metálicos son los que se van a ubicar aquí, hacia la izquierda de la tabla periódica. Los que estén hacia la izquierda de la tabla periódica van a ser los elementos que contengan más carácter metálico. Entre más hacia la izquierda estén, mayor metal va a ser. Entre más hacia el otro lado, hacia la derecha esté, va a ser menor metal. Y así, ¿verdad? De hecho, sí me quedan acomodados. De hecho, los que están en el lado derecho de la tabla periódica son no metales. Y los que están en el lado izquierdo y en el centro de la tabla periódica son metales. Eso lo podemos ver en cuanto a lados, en cuanto a estos desplazamientos de los diferentes grupos. Decimos que el carácter metálico aumenta el carácter metálico hacia la izquierda. Entre más hacia la izquierda esté un elemento químico, mayor carácter metálico va a tener. Pero también lo podemos ver en cuanto a un grupo, de manera así vertical. En la tabla periódica tenemos grupos, columnas verticales, y también se comporta el carácter metálico de una cierta manera. Para cada uno de los grupos que hay en la tabla periódica, el carácter metálico aumenta hacia abajo. Entre más abajo esté un elemento químico, mayor va a ser su carácter metálico. Más metal es. Por ejemplo, si tuviéramos aquí una comparación entre el manganeso, el cromo y el molibdeno, que son los que me quedan aquí, manganeso, cromo, molibdeno. Entre el manganeso y el cromo, ¿quién es más metálico? El cromo, porque está más hacia la izquierda. Pero entre el cromo y el molibdeno, ¿cuál es más metálico? El molibdeno, porque está más hacia abajo, ¿sí? Y entonces de esta manera podemos hacer comparaciones entre diferentes elementos para saber sobre su carácter metálico, por ejemplo, que es lo que nos piden aquí en el ejercicio número 2. Aparte me dicen que los voy a ordenar de una forma descendente. ¿Qué quiere decir descendente? Que va descendiendo hacia abajo. O sea que vamos a acomodarlos del que esté más metálico al que esté menos metálico. De esta manera los vamos a acomodar.
El inciso A me pone al titanio, al hierro, al potasio, al zinc, al calcio y al níquel. Para eso entonces yo me debo de ayudar de mi tabla periódica y ubicar a estos elementos en esta tabla periódica. Tenemos dijimos, al titanio, era uno de ellos, entonces hay que ubicarlo en la tabla periódica. Está aquí, número atómico 22, titanio, hierro, potasio, zinc. El hierro, un poquito más adelante, aquí está. El potasio en el grupo número 1. El zinc acá, número atómico 30. Perdón. Y también tenemos al calcio y al níquel. Al calcio y al níquel. Entonces, como vemos, todos nos quedan en la misma fila de la tabla periódica. O sea, en el mismo grupo, en el mismo periodo. ¿En qué periodo? En el 4. Estamos trabajando con el periodo 4 de la tabla periódica. Y entonces tenemos el potasio, el calcio, el titanio, al hierro, al níquel y al zinc. ¿Cómo nos piden que los acomodemos del que es más metálico hacia el que es menos metálico? ¿Cuál es el más metálico de todos estos que tenemos aquí? Dijimos que el carácter metálico aumenta hacia la izquierda. Por lo tanto, el que esté más hacia la izquierda va a ser el más metálico. ¿Cuál es el que está más hacia la izquierda? Es el potasio. Por lo tanto, el de mayor carácter metálico es el potasio. Lo vamos a escribir aquí. El potasio es más metálico y vamos a ir descendiendo en su carácter metálico. El potasio es más metálico que el calcio. El calcio es más metálico que el titanio. El titanio es más metálico que el hierro. El hierro es más metálico que el níquel. Y el níquel es más metálico que el zinc. Y así nos quedaría entonces nuestro acomodo descendente del carácter metálico de estos elementos. El más metálico es el potasio, el menos metálico es el zinc. El inciso B nos pide de otros elementos: estroncio, magnesio, bario, berilio, radio, y también nos incluye aquí al calcio. Entonces, de igual manera, hay que ubicarlos aquí en nuestra tabla periódica a estos elementos. Dijimos estroncio, magnesio. ¿Dónde está el estroncio y dónde está el magnesio en la tabla periódica? Estroncio SR, magnesio Mg. El estroncio está aquí. El magnesio un poquito más arriba, aquí. Bario, berilio. Bario, aquí abajito, berilio, aquí número atómico 4, de los elementos más pequeñitos, radio y calcio.
radio y calcio. Tenemos aquí entonces que todos están ubicados en el grupo 2 de la tabla periódica. Es un mismo grupo. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Todos pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica. Y como dijimos que crece el carácter metálico en el mismo grupo de la tabla periódica, crece hacia abajo. Quiere decir que el que me quede más abajo tiene un mayor carácter metálico que el que me quede más arriba. Todos son metales, pero uno es más metálico que otro. ¿Cuál es el más metálico entonces entre el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio? El más metálico va a ser el que me quede más abajo. ¿Cuál me queda más abajo? Me queda el radio. Por lo tanto, entonces aquí vamos a poner radio. El radio es el más metálico. Acuérdense que lo estamos acomodando en orden descendente, del más metálico al menos metálico. El radio es más metálico que el bario. El bario es más metálico que el estroncio. El estroncio es más metálico que el calcio. El calcio es más metálico que el magnesio. Y el magnesio es más metálico que el que me queda mero arriba, que es el berilio. Y de esta manera acomodamos ahora estos elementos que recuerden que eran del grupo 2, de acuerdo a su carácter metálico en orden descendente. Radio, bario, estroncio, calcio, magnesio, berilio. El radio es el más metálico, el berilio es el menos metálico. Y con esto damos entonces solución a nuestro ejercicio número 2. Vamos a dejar entonces nuestro video hasta aquí por el momento. Si este video te ayuda, regálanos un like y comparte con más compañeros para llegar a más personas. Nos vemos en otros videos. Muchas gracias. Hasta luego.